Sean bienvenidos a esta clase que lleva por título Interrogantes epistemológicos y pedagógico-didácticos para la reflexión y la toma de decisiones educativas en la enseñanza de la música. Hoy realizaremos nuevamente una mirada al triángulo pedagógico que se da entre sujeto, objeto y contexto. Volveremos a focalizar sobre la importancia del contexto a la hora de planificar una clase de música. Vincularemos a los interrogantes pedagógicos con lo que denominamos componentes de la programación. Comenzaremos haciendo una breve síntesis de lo que son los interrogantes pedagógicos que nos van a ayudar a la hora de armar una clase, programar una planificación de clase. Estos interrogantes están vinculados a cada uno de los componentes de la programación. En primer lugar podemos citar el propósito, y el interrogante sería el por qué. Da cuenta de la posición ideológica y política del docente. Es la mirada del docente acerca de lo que pretende enseñar, su intencionalidad y el porqué de la selección de ese contenido a dar. En segundo lugar, los objetivos, y el interrogante sería el para qué. Esto es lo que los alumnos, al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, adquirirán como saber. Los alumnos sabrán tal cosa. Los alumnos podrán realizar X tarea. Estos objetivos pueden ser generales del proceso o específicos para cada clase. El tercer componente es el contenido, y el interrogante pedagógico es el ¿qué enseñar? Contenido es todo lo que se enseña, no solamente lo que planifiqué. Pero para nuestra tarea solamente haremos mención a aquel contenido del cual hayamos tenido intencionalidad de enseñar. Por último, haremos mención al interrogante ¿cómo enseñar? Esto hace referencia al componente de actividades. En dichas actividades haremos uso de diferentes estrategias y metodologías. Aunque también podemos sumar interrogantes como dónde, el contexto en el cual estoy enseñando, y a quiénes estoy enseñando. Estos sujetos han sido denominados como alumnos, estudiantes, educandos, etc. En la importancia relacional que existe entre objeto, sujeto y contexto dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el autor Darío Duarte Núñez nos propone al menos dos enfoques de análisis y tres dimensiones a tener en cuenta por los docentes de la significatividad del saber para estudiantes o sujetos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos enfoques mencionados pueden asociarse nuevamente con la educación musical estética o, por el contrario, con la educación musical praxial. Estos enfoques están vinculados con el sujeto que enseña, con el docente. El primero de los enfoques es lo que el autor denomina enfoque de instrucción, y es el que cumple con determinados contenidos presentes o enunciados en los diseños curriculares, y que generalmente están destinados a apreciar la música mediante una mirada meramente estética. En definitiva, estas miradas estéticas terminan quedando lejos del contexto en el cual está inserto el estudiante. No permiten a estos sujetos una construcción crítica del conocimiento, sino que generalmente queda en el procedimiento musical básico, en una mera reproducción de saberes y sin permitir una significatividad lógica para los sujetos. Esto generalmente es debido a que quien enseña tiende a atomizar los contenidos sin vincularlos entre sí. Puede darse porque simplemente quiera cumplir con el diseño curricular, con lo que le bajan desde una instancia superior para que enseñe, o por un desconocimiento de cómo vincularlos entre sí, de cómo dar a conocer y construir una mirada holística acerca del hecho musical en sí mismo. Podemos determinar a este enfoque como aquel que tiene como prioridad los conocimientos o saberes disciplinares. Por el contrario, el autor nos propone un enfoque de intervención creativa y transformativa.
es aquella que, a pesar de tener los conocimientos disciplinares como eje, propone que la música contiene un saber socialmente relevante para comprender la realidad. Es aquel enfoque que permite comprender el contexto y también la que sugiere intervenir en él. Toda actividad musical pasa a ser una práctica situada. Son el resultado de la diversidad cultural de un contexto, por lo que cobra valor el saber experiencial que posee el sujeto en un contexto determinado. Y en cita del autor, la educación musical es una apuesta por la transformación de los diferentes contextos de acción, por la intervención pedagógica como fortalecimiento del lazo social. Alienta el autor a pensar en nuevas didácticas, con gestos locales, parciales, plurales y orientados al mismo tiempo por las singularidades de los sujetos y los lugares. Este gran trabajo heterogéneo resulta un gran desafío también, porque hay que prestar atención a la pluralidad de los sujetos de la educación. Pero es la única manera en que se nos garantiza romper con la hegemonía en aquella validación o legitimación de determinadas sonoridades, de determinadas experiencias y de determinados discursos hegemónicos. Si por parte de los sujetos que enseñan se logra reconfigurar la didáctica e ir más allá de su dimensión disciplinar, podríamos alcanzar una significatividad cognitiva, social y afectiva, que son las tres dimensiones que propone el autor. La primera de las dimensiones la presenta como una cuestión ética, una cuestión de responsabilidad del sujeto que enseña en el aula. Es ética y de responsabilidad porque está vinculada con orientar y enseñar a otros. Aquí el autor propone tomar en cuenta la orientación social de la música y que dicho fenómeno musical está fuertemente situado, tiene que ver con el espacio sociocultural. Queda en gran importancia no solamente que el sujeto que enseña dé lugar al contexto y lo valore, sino también que brinde a los sujetos que aprenden herramientas críticas para que lo valoren y para que produzcan en función de su propio contexto. La segunda dimensión que propone el autor es la que posiciona al docente como el sujeto que realiza vínculos, conexiones múltiples entre lo que indica un diseño curricular y la realidad del contexto en el cual está enseñando, del contexto en el cual intervienen los sujetos, lo que requiere del sujeto docente cierta mirada crítica sobre los contenidos vinculados a ese contexto. Y por último, como tercera dimensión, hace mención al valor que pueden atribuirle a la música los estudiantes. Esta significatividad es la que denomina como afectiva, y tal vez sea una de las transformaciones más inmediatas que requiera una clase de música. Generalmente estamos acostumbrados a que en el sistema escolar la clase de música es aquel momento de hora libre, de recreo, de distracción y no de conocimiento en sí mismo. Entonces reside allí en el compromiso y responsabilidad docente para jerarquizar su tarea en el aula, que la experiencia de los sujetos al aprender música cobren un carácter afectivo para sí mismos. Y nuevamente citando al autor, tenemos que considerar que debemos pensar la significatividad en educación musical siempre como acción constructora de sentidos sonoros en devenir. Para finalizar esta clase, les proponemos la reflexión acerca de la importancia de los componentes de la programación, cómo una buena planificación de clase podría despertar el interés y el apetito por los saberes musicales que se abordan en una clase de música. Es parte de la tarea docente despertar ese interés. Me despido hasta la próxima clase, que tengan una buena semana.